Bien, entramos a lo que es potencia eléctrica. Si ustedes se habrán dado cuenta, eh, los, los artefactos eléctricos, todo lo que tiene que ver con electricidad, este, necesita de una cantidad, de una determinada energía. En este caso, por ejemplo, acá tenemos un foco. Este foco, pues, tiene una fuente de energía que es esta batería o esta pila, si quieren. Entonces, este va a hacer que los electrones comiencen a moverse dentro del alambre. Lo que brinda la pila o la batería es la energía, ¿no? Esa energía química se va a transformar en, en energía eléctrica. Entonces, esta energía eléctrica eh, que va a hacer que este foquito se encienda, ¿no? Eh, Se va a transformar en el foquito en energía luminosa, ¿sí o no? Porque necesitamos luz, tenemos luz, en energía calorífica, porque también va a disipar una cantidad de calor. Entonces, la energía, como ven, se va a ir transformando. La energía eléctrica principalmente se va a transformar en energía luminosa, energía calorífica. En los artefactos eléctricos mayormente se va a transformar en energía calorífica. Si tenemos, por ejemplo, esta licuadora, eh, va a funcionar si recibe o se transforma en energía eléctrica, ¿no? Esa energía eléctrica se va a transformar en energía calorífica, porque recuerden ustedes que esta licuadora tiene un motor. Ese motor se va a calentar debido al rozamiento, entonces se transforma la energía eléctrica, se transforma en calorífica. Además, se va a transformar en energía mecánica. Esa energía mecánica, ¿por qué? Porque se mueven las cuchillas de la licuadora, ¿no? Al movimiento, este movimiento que necesita para poder moler o licuar, es la energía mecánica, que se ha transformado, la energía eléctrica se transforma en mecánica, y también en energía sonora, pues un sonido es esto. Entonces, como ven, la energía eléctrica siempre se va a transformar, pero esta energía eléctrica, al transformarse, lo va a hacer en forma rápida o lenta, ¿no? Normal, o puede ser rápido o lento. Entonces, si ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, si ustedes quieren comprar un foquito, ese foquito lo tienen que pedir con una cierta valor, ¿sí o no? Y una unidad. Por ejemplo, este foquito supongamos que tiene 100 watts, el watt, 100 watts. O esta licuadora tiene un 1100 watts. Esto viene a ser potencia, la potencia, la potencia eléctrica en watts. Eso es una unidad. Entonces aquí, como ven ustedes, este valor, el 100 y el otro 1100, me están indicando algo, me están indicando una potencia. Entonces, ¿qué significa la potencia? La potencia pues significará la rapidez con la que se transforma, ¿no? La energía eléctrica en otro tipo de energías, ¿no? Energía mecánica, sonora, calorífica, luminosa. Entonces acá ustedes van a responder esta pregunta. Van a investigar ustedes qué es la potencia eléctrica, de qué se trata esta potencia eléctrica, ¿eh? Y ahí lo tienen ustedes esa es una pregunta que ustedes deben responder. La potencia eléctrica tiene sus unidades, o sea, recuerden que la potencia eléctrica es una magnitud, o sea, se puede medir, una magnitud física, se puede medir, y tiene unidades. Una de las unidades en el sistema internacional es el watt, en honor a James Watt, que fue un inventor de la máquina a vapor, o también se le llama vatio. Su símbolo es una W mayúscula, ¿ya? Ese es su símbolo, watt. También se utiliza el kilowatt, que su símbolo es una K
y una W mayúscula, la K minúscula, ¿ya? Esa forma de escribir, no se olviden porque esos símbolos tienen unas reglas especiales para utilizarlos, ¿ya? No es que yo lo utilizo como quiero, sino tienen unas reglas en el sistema internacional. Otra unidad de potencia es el caballo de fuerza, que ese se utiliza en los motores. En los motores. Eh, y también se usa el caballo de vapor, que se usa en los barcos. ¿Ya? Esa es algunas unidades de potencia eléctrica. Existen otras, pero bueno, esas son las más utilizadas. Ahora, estas unidades de potencia eléctrica también están relacionadas entre ellas, tienen unas equivalencias. Eh, por ejemplo, un kilowatt equivale a 1000 watts, 10 al cubo, o 1000 watts, ¿no? Kilo, 1000 watts. Un caballo de fuerza equivale aproximadamente a 746 watts. Estos valores son redondeados, son aproximados, no son exactos. Un caballo de vapor equivale a 735 watts, ¿no? Estas son algunas de las equivalencias entre estas unidades. Tenemos unas fórmulas para calcular la potencia eléctrica, ¿no? Una de ellas es esta. Ya ustedes saben que la W representa a la energía, ¿no? Acuérdense que ya hemos visto la energía eléctrica. W es energía. Lo estoy haciendo recordar porque esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Energía, pero energía eléctrica. ¿Ya? Ese es Esta energía eléctrica ya hemos visto que su unidad es el joule, ¿no? El joule es J, joule. La letra T ya lo conocen, es el tiempo, que se mide en segundos. P en este caso vendría a ser la potencia eléctrica. Aquí estamos usando P como potencia, ¿ya? Potencia eléctrica. ¿Ya? Potencia. P es potencia. Ya saben, su unidad es el watt. Ese es, digamos, este triángulo me va a servir para calcular las fórmulas. Si yo quiero, por ejemplo, calcular la potencia, tapo acá, y la potencia sería igual a W, que es la energía, entre tiempo, ¿no? Si quiero calcular el tiempo, entonces tapamos acá y sería energía entre potencia. Y así. Si quiero calcular la energía, tapo en energía, aquí, voy a hacer otro color, acá, tapo y este va a ser igual a potencia por tiempo, ¿no? Ese sería así. Entonces, este triángulo me sirve para calcular las fórmulas que yo necesite de acuerdo al problema que me estén planteando, ¿no? Que es lo que me piden calcular. Entonces, esa es una de las fórmulas, ¿no? De la forma como podemos calcular las fórmulas. Otra es este cuadro, esta imagen, ¿no? Acá ustedes pueden observar, tenemos, lo han dividido en 4 partes, digamos, y cada partecita es una magnitud. Por ejemplo, la potencia, por ejemplo, acá tienen ustedes la potencia. Vamos a suponer que me pidan la potencia en un problema. Entonces, hay 3 fórmulas acá, ¿ve? De acuerdo a los datos. Por ejemplo, si me piden la potencia, vamos a suponer que me pidan la potencia y me dan el voltaje y la resistencia, tendría que usar este. Ahí está. Puede ser que
Puede también, ¿no? Puede ser que me pidan el voltaje. Ahí está. También calculan el voltaje. Acá está, voltaje. Y de repente me piden, me dan la potencia y la resistencia. Entonces uso este de acá. Ahí está. Entonces, acá cada una de estas partecitas viene a ser una fórmula, de acuerdo a lo que me piden. Entonces, acá están todas las fórmulas. Ustedes pueden usar esta imagen y ya están escritas las fórmulas. Ustedes solamente tienen que identificar cuál es la incógnita, qué datos tienen y de acuerdo a eso pueden eh, resolver los problemas, ¿no? Esa es la idea, entonces. ¿Cómo vamos a calcular la potencia? Vamos a ver un ejemplo. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, dice la inscripción de una lámpara incandescente, ¿no? De esas que se usan en mesa, creo. Bueno, dice, la inscripción utiliza 100 ¿qué? 100 watts. Ese sería potencia. Ya me están dando un dato, ¿sí o no? La potencia en watts. Y acá me dan otro dato, ¿no? Recuerden, ustedes habrán observado los artefactos eléctricos, tienen unas inscripciones y ahí están los datos, ¿no? Su potencia, su voltaje, la resistencia, la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, este 220, el que usamos nosotros, el voltaje o la diferencia potencial, ya me están dando acá, sería 220. El voltaje entonces sería 220 voltios. Ahí está. Y me piden, dice, calcula la resistencia. Me piden la resistencia, entonces. Esa es la incógnita. Recuerden que la resistencia se mide en ohmios. Ohmios, ¿ya? Entonces, para calcular esta potencia, o esta resistencia, mejor dicho, acá, debo buscar una fórmula, entonces, ¿no? En la fórmula nos guiamos de esta imagen, ¿no? Acá está la fórmula. Si a mí me piden la resistencia, yo me ubico ¿dónde? Aquí me ubico. Resistencia. ¿Sí o no? A mí me piden Tienen tres fórmulas para la resistencia ustedes. ¿Cuál de estas tres van a elegir? De acuerdo a los datos. Por ejemplo, me dan la potencia, busco dónde está la potencia. Tengo acá, ahí está. Tengo voltaje de diferencia potencial. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está. Quiere decir que esta sería mi fórmula, ¿no? Ya no tengo más datos. No me dan intensidad, ¿no? Entonces no puedo usar ninguno de estos dos que están, no me puedo usar. Entonces, esta sería la fórmula, ¿no? Ahí está. Recuerden entonces, me piden la resistencia, acá está la resistencia, esta es la incógnita. Por eso que los datos son, digamos, muy importantes. Si ustedes escriben bien sus datos e identifican bien la incógnita, rápidamente van a ubicar la fórmula, ¿no? Entonces la fórmula sería esta, ahí está, ¿no? Ahí está escrita. Voltaje al cuadrado o diferencia potencial al cuadrado entre la potencia. Ya tengo mi fórmula entonces. Ahora sí, vamos a la solución. Solamente reemplazo. En lugar de voltaje escribo 220, ¿sí o no? Esto lo voy a reemplazar aquí. Y los 100 lo reemplazo acá. Sin unidades ya, pero sí al final tienen que elevan al cuadrado. Eso sí, la resistencia y me va a dar 484 ohmios. No se olviden las unidades, ohmios, ese sí, eso sí. Acá no han puesto, no se escriben las unidades, pero aquí sí, en el resultado sí. Esa es la forma entonces de resolver el problema sobre potencia. Pero a veces no me piden solamente la potencia, me pueden pedir la resistencia, el voltaje, la intensidad. ¿Ya? Bien. Acá tienen ustedes otro.